Vamos a arrancar. Quiero que vayamos a nuestra Biblia. Yo hoy día quiero compartir con ustedes el tema que Dios puso en mi corazón, que también lo compartí en el segundo servicio, llamado El Dios que sana nuestra nación. ¿Cuántos de ustedes no sé si pudieron ver la inauguración que se hicieron en los Juegos Olímpicos en París? Para los que han podido ver esto, han salido muchas imágenes en las redes sociales y causó mucha indignación, ¿no? Hasta Elon Musk se pronunció hacia ello, ¿no? Referente a que cómo es posible que todo el espíritu deportivo se haya perdido por comenzar a colocar cosas que eran perversas, ¿no? En la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, durante el evento, ¿no? Comenzaron a poner un espectáculo donde podías ver niños bailando con homosexuales, los famosos drag queens que aparecían ahí, las mujeres barbudas y todo tipo de obscenidades. Pero una de las cosas que llamó más la atención es una escenificación que hicieron, y me ayudan chicos por favor las imágenes, Luis, apóyame con eso, de la última cena, ¿no? Y esta es una de las imágenes que más llamó la atención, ¿no? Y después de toda esta escena comenzaron a gritar: vive el aborto, vamos por el aborto, vamos a hacerlo esto de manera legal, ¿no? Bueno, y muchos cristianos comenzaron a hablar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo es posible que esto se permita y demás? Pero quiero decirles algo, hermanos. Esta no es la primera vez que la gente quiere ridiculizar a los cristianos, pero sobre todo a Jesús, ¿no? Haciendo ese tipo de escenas. Porque quiero que entiendan que existe un mundo espiritual, existe un diablo que quiere hacer quedar mal y siempre va a hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. Para los que se acuerdan, creo que fue en el año 2019, un carnaval de Brasil, también hicieron otra escena. ¿Me puedes ayudar con eso, chicos de producción? Atentos, por favor. Esa no es la otra. Esa fue la del LGTB que hicieron hace poco. Pusieron a un Jesús vestido de homosexual en una cruz. O esta, la que estaban paseando, aparentemente lo significaron a Jesús y el diablo derrotándolo, ¿no? Y esto lo vas a ver de manera continua, porque como escribieron en una de las redes sociales, el mal está avanzando. Sí, hermanos, pero también no tienes que olvidarte que el Espíritu Santo está trabajando todo el tiempo para que el evangelio llegue a más corazones del mundo. El Espíritu Santo también está haciendo su obra a través de ti, a través de mí, a través de la iglesia, porque la iglesia no se ha quedado sentada. Como verás, estamos haciendo encuentros, estamos trabajando con familias, con hombres, con mujeres, porque queremos que este mensaje llegue al corazón de estas personas. ¿Y qué pasa cuando Dios viene al corazón de la gente? Pues es transformado. Y si una persona es transformada, su familia es transformada y su nación es transformada. ¿Lo crees o no? Amén. Eso es lo que sucede. Y nunca se ha visto una evangelización como en estos últimos años. O sea, yo sé que la gente dice: miren lo que está haciendo el mal. Pero hermanos, el Espíritu Santo está a favor de nosotros. Y el Señor nunca ha perdido una batalla. Así que no tienes por qué estar escondiéndote. Por lo menos estamos en un país donde todavía hay la libertad de poder expresarnos. Creo que hay un proyecto que estaban hablando que querían quitar el evangelio. Pero hermanos, mientras los cristianos sigamos orando, mientras los cristianos sigamos haciendo lo correcto, estoy seguro que el Señor va a seguir abriéndonos puertas aquí en nuestra nación. ¿Ok? Y como te decía, nunca antes se ha visto una evangelización como en estos últimos tiempos. Las redes sociales, los medios de comunicación como la televisión, la radio, están expresando continuamente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y y la consecuencia de ello es que vemos cómo científicos cada vez más están creyendo en nuestro Señor Jesucristo, como algunos cantantes famosos, como en el caso de Juan Luis Guerra, ¿no? Han comenzado a hablar sobre su fe en Jesús. Han comenzado a convertirse en artistas, músicos, jugadores de fútbol. Sí, a ver, si nos quedamos con la imagen de lo que ha pasado en la inauguración de los Juegos Olímpicos, sí, da como que cólera, ¿no? ¿Por qué hacen esas cosas? Pero recuerden que en la inauguración de la Copa América hubo un hombre que se paró y dio gracias a Dios por lo que estaba pasando y entregó esos juegos a Dios. ¿Ok? ¿Se han dado cuenta cómo el evangelio también está creciendo y cómo personas están tomando su autoridad en la posición
que Dios nos ha dado. Si tú eres empresario, pues tienes que influir desde el lugar donde tú estás. Si tú eres un trabajador, pues tienes que influir desde ese lugar donde tú estás. Si Dios te ha llamado, no sé, para el deporte, tienes que estar ahí influenciando fuertemente, haciéndote notar el cristianismo. O sea, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, sus mandamientos y todo con respecto a esto. Dios está sanando Perú cada vez más. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Claro, prueba de eso es la persona que está a tu lado. Tú mismo no eras así hace algunos años. Estabas pasando por diferentes circunstancias, problemas, pero Dios tocó ello. Hay una pregunta que hicieron es, ¿realmente Dios quiere transformar nuestra nación? Yo creo que sí. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre esa transformación? Acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, por favor. Segunda de Crónicas 7, 14. Y antes de leer la cita bíblica, quiero que mires a la persona que está a tu lado. Miren por favor un rato. Esposos, mírense entre ustedes, por favor. No quiero que haya problema. Y quiero que le digas a la persona que está a tu lado, pero quiero que le digas con convicción. Tú no tienes la culpa. Fuerte, tú no tienes la culpa de la cara que tienes. Pero sí de la que pones. Así que vamos a poner una buena actitud. Yo sé que está haciendo mucha calor, pero vamos a poner buena actitud. Segunda de Crónicas 7:14. Mira lo que dice esta cita, impresionante. Dice, si se humillare mi pueblo. Repite conmigo, humillar. Dice, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es interesante porque lo leí en varias versiones, que empieza este versículo con si se humillare mi pueblo. No dice los que no conocen a Dios. ¿Quién dice? Mi pueblo. Porque ¿cómo le puedes pedir cambio a alguien que no conoce a Dios? Que no conoce sus mandamientos, sus principios, sus preceptos. ¿Cómo puedes? Entonces el problema parte de que Dios ha prometido una bendición que viaja y que viene a través de nosotros por Jesús. Pero si nosotros, que hemos sido bendecidos, que somos los benditos a través de Jesús, no estamos obedeciendo para que ocurra este cambio desde casa, en nuestra nación, en nuestra ciudad, entonces todo lo que pasa es porque los malos los dejamos gobernar y hacen lo que les da la gana. Pero al ver dice, si mi pueblo, dice, si humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces comencé a buscar algunos pasajes y algunas historias de reyes que conocían los principios de Dios, que conocían sus mandamientos, pero ¿saben qué pasó? Comenzaron a desviar su corazón. Su Dios ya no era el Dios que habían conocido, sino comenzaron a buscar hechiceros, falsos dioses. ¿Y qué comenzó a pasar con su nación? Comenzó a empobrecerse, comenzaron a entrar en cautiverio, comenzaron a pasar por muchas cosas, ¿no? Y la nación ya no era como antes. Y eso es lo que le pasó a Israel. Entonces, pero te quiero contar acerca de uno de los reyes que me encantó su historia y está en Crónicas. Sigamos en Crónicas, segunda de Crónicas, pero el capítulo 33. Y era un rey que comenzó a hacer cosas muy desagradables. Pero vamos a leerlo para que te enteres mejor. Dice, capítulo 33, vamos a leer el verso 1, dice, y este rey se llama Manasés. ¿Cómo se llama? Repite su nombre, Manasés. Fuerte, Manasés. Yo sé que ahorita viene el hambre, ok. Sí, mientras Carlitos cantaba su canción de sus valsecitos, el vals, ¿no? Daba ganas de decir un chaquecito, ¿no? Una chicha para la mesa, ¿no? Siempre te jala, ¿no? Ese tipo de música. Vamos, verso 1, dice, Manasés comenzó a reinar a los, ¿qué edad dice? 12 años. ¿Por qué desde los 12 años gobernar? Recuerda que para el judío un hombre es a partir de los 12 años. Por eso invitamos al curso de hombría a partir de los 12 años. ¿Ok? Y bueno, así lo desarrollaban ellos. Pero vamos a seguir en ello. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido. Si lees un poco Ezequías conocía los principios de Dios. Entonces
como padre, yo entiendo que en un momento debió enseñarle también a Manasés sobre eso. ¿Ok? Pero quizá no se comportó como tal. Bueno, tendríamos que averiguar un poquito más la historia. Pero Ezequías sí conocía los preceptos de Dios, los mandamientos. Mira lo que hizo Manasés. Hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal y adoró a todos los astros de los cielos. Verso 4. Manasés construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios. Practicó la hechicería, la brujería, y se hizo amigo de brujos y espiritistas. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Ben Hinnom. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: de todas las ciudades de Israel he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y a vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés, no los expulsaré del país que les he dado. Verso 9. Pero los israelitas no obedecieron a Dios y Manasés les enseñó a cometer peores pecados de los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Era un tremendo Manasés, ¿no? Verso 10. Dios les hizo ver a Manasés y a su pueblo que estaban equivocados, pero ellos no le hicieron caso. Y Dios siempre va a hacer eso, siempre va a estar tocando tu corazón. Si es que por ahí quieres hacer algo malo o por si ahí estás haciendo cosas malas. Si por ahí quieres sacar en la vuelta a tu esposa, Dios te va a estar hablando. No lo hagas, corte el chat, no hables, salte ese trabajo. Dios siempre va a estar hablando. Ok, verso 11. Entonces Dios hizo que los jefes de los ejércitos del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Vamos a ver qué pasa después. Verso 12. Allí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que le perdonara. Se humilló tanto, esa palabra me gustó, tanto, delante del Dios de sus antepasados, y lo perdonó. Además le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que Dios era el Dios verdadero. Y si tú sigues leyendo, ves cómo Dios vuelve a bendecir Jerusalén, cómo vuelve a bendecir la nación. Pero quiero regresar a lo que decía hace un momento, lo que decía Crónicas 7:14. Si una nación se humilla, entonces Dios la restaura, Dios la bendice, Dios hace cosas nuevas. Cuando el hombre decide primero humillarse delante de Él, reconocer que ha pecado, buscar a Dios con todo su corazón, buscar su rostro, y Dios comenzará, como dice, a sanar su tierra. Y saben que todo eso empieza no solamente de una figura de nación, de territorio, sino desde tu casa, hermanos. Tu casa no está bien quizá hoy en día. Y hablo a los padres. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Pues humillarte y buscar a Dios. Voy a leerte la definición de humillar, porque mientras leía la Biblia, en mi Biblia aparecía la definición de humillar que se habla acá. ¿Y qué es humillarse en esta parte de Crónicas 7:14? Implica orar intensamente, acercándonos al que todo lo puede, abandonarnos en su presencia, aceptar su voluntad y que Él obre en nosotros. Y eso me hizo acordar mucho el día que yo conocí a Jesús, porque no éramos la familia perfecta, hermanos. Creo que ninguna familia lo era. Pero sabes que el día que conocí a Jesús, sin saber esta cita bíblica, la apliqué, sin darme cuenta, ¿no? Y ¿saben qué hacía? Todos los días me humillaba delante de Dios, me arrodillaba. Y creo que hay muchas personas ya no lo están haciendo hoy en día, pero yo te invito a arrodillarte, a adorar. Es una forma de humillarte delante de Él, de adorar a Dios. Y ¿sabes qué? Lloraba todos los días por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, por nuestra familia, por mí, porque necesitábamos un cambio. ¿Y saben qué? Todos los días, hermano, no había día que no dejara de orar, no había. ¿Y saben qué? Pasaron los meses, las semanas, y toda mi familia conoció a Jesús.
Porque cuando alguien se humilla, dice, busca a Dios, ora, entonces Dios, ¿qué hace? Sana la tierra. Dios puede sanar tu hogar, Dios puede sanar tu vida, Dios puede sanar este país, Dios puede sanar aquello que tú estés necesitando o que estés padeciendo en este momento. Pero todo empieza con aprender a humillarnos. Recuerda que la Biblia es su palabra, es la palabra de Dios. Y Dios no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces se va a cumplir si hacemos lo que Él ha dicho. ¿Lo crees? ¿Lo creen? Vamos, no te duermas. Si están durmiendo alguien, dale un pellizcón, hermano. Dale. ¿Ok? ¿Se han aprendido todos los 22? Sí, sí, yo sé que está haciendo calor, hermano, pero así, hay que estar ahí con un corazón muy dispuesto. Pero qué importante también ser un cristiano genuino, real, un discípulo. Porque, escúchame, el problema de que muchos hogares no sean cristianos es porque quizás no estamos dejando mostrar a Jesús. Yo hago la pregunta a los jóvenes: ¿por qué tu papá no viene a la iglesia? Y a la esposa: ¿por qué tu esposo no viene a la iglesia? ¿Por qué no viene y te acompaña? ¿Por qué solamente los pequeñitos? ¿Por qué? Porque quizá no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, no estamos orando por ellos, no estamos mostrando a Jesús. Recuerda que Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo y tenemos que dejar brillar. ¿Por qué tus compañeros del trabajo no vienen? ¿Cuántos años trabajas ahí? ¿Cuántos trabajadores hay ahí? ¿Y por qué no quieren venir? Porque quizás no estamos mostrando o estamos viviendo un falso cristianismo, un cristianismo en religiosidad. Y van a crecer quizás tus hijos, papá, y en un momento de su vida no van a querer seguir a Jesús. Y no simplemente es porque quizás nunca vieron a Jesús en ti. Quizás solamente eres de las personas que se levanta ajetreadamente el día, preparas tu desayuno, ni siquiera tomas desayuno, agarras tu maleta, trabajas todo el día, regresas a las 7, 8 de la noche, quizás están dormidos tus hijos y no hay Dios. Ni siquiera los acuestas, no los haces orar, o quizás la única parte donde ellos te pueden ver que oras a Dios es en los alimentos, pero no hay una relación. Le faltas el respeto a tu mamá, haces cosas ilícitas, mientes, y tus hijos dicen, y ellos son muy inteligentes, él no está viviendo como nos está indicando la palabra de Dios. Y hay gente que comienza a separarse simplemente porque no ve un Cristo real. Y yo te hago una pregunta: ¿cómo va tu relación con Dios? ¿Realmente estamos dejando que Jesús se muestre en nosotros o no? ¿Cómo está? ¿Por qué tu hijo no viene? ¿Por qué tu papá no viene? Y no vaya a ser que cuando esté en una enfermedad vayas a buscar a Pastor Jorge o cualquier otro pastor: pastor, ore por mi papá porque ya está en UCI para que reciba. Pero tanto tiempo, ¿por qué esperaste hasta ese momento cuando pudiste humillar, orar y buscar a Dios todo el tiempo para que Él pueda tocar el corazón de tu papá? Entonces, ¿cómo está tu relación con Él? Entonces, lo primero que deberíamos hacer, hermanos, es humillarnos delante de la presencia de Dios. Lo primero. Y lo segundo es empezar a orar y buscar su rostro. Repite conmigo: orar y buscar su rostro. Hermanos, ¿qué consecuencias vienen de hacer eso? Pues Dios transforma una nación. Y te voy a contar la historia de uno de los lugares que cuando a mí me lo contaron y lo fui a averiguar, me quedé impactado. ¿Se imaginan un día levantarse y saber que no hay malas noticias en tu nación? ¿Todos son buenas noticias? ¿Te imaginas levantarte y saber que ya no hay cárceles en tu nación? Porque las cárceles han desaparecido, porque ya no hay crímenes. ¿Te imaginas que ya no hay bares en tu nación porque ya el alcohol ha desaparecido en tu nación? ¿Te imaginas levantarte y que no te estés peleando con el cobrador? ¿Te imaginas? Tú dirás: pastor, sí, pero esto debe ser en un mundo, en un lugar solamente en los sueños, en nuestra mente. ¿Te imaginas que no haya corrupción y que todas las personas se levanten un domingo dirigiéndose a la iglesia y que Dios bendiga tu tierra y que siempre haya prosperidad, que todo esté bien? No digo que no haya problemas, pero que sepas trabajar esos problemas. ¿Te imaginas un lugar así? ¿Te imaginas? ¿Les gustaría o no? ¿Sí o no? ¿Amén? Ya, todos dicen: pero pastor, eso está en tus sueños. No, hermano. Te voy a contar de un lugar que queda en Guatemala, una ciudad llamada Almolonga. Repite conmigo: Almolonga. Ya sabes qué nombre ponerle a tu hijo, ¿no? Entonces te voy a contar un poquito sobre esto. Almolonga era una ciudad, hermanos, terrible. 4 cárceles para 250,000 personas. O sea, Arequipa era mucho más grande. Había mucha pobreza. Los policías no podían frenar todo lo que se vivía en esa ciudad. Y había mucho alcohol,
la gente tomaba. Quizás habían escuchado de Jesús, pero ellos no adoraban a Jesús. Su mayor dios era Maximón. Estaban atados a la brujería. Pero un hombre, acá lo tengo el nombre, lo anoté, que se llama Mariano Rizcache, ¿ya? Él es del ministerio de Kenneth Copeland. Él agarró esta cita bíblica y oró y dijo: Señor, yo sé que tu palabra es real. Si nosotros como cristianos te buscamos de todo corazón y comenzamos a hacer lo correcto, tú puedes transformar este lugar. Y lo creyó, hermanos. Y no buscó a personas que no conocían a Dios. Llamó a los cristianos, llamó a un grupito de cristianos. Y todos los días, hermano, buscaban con todo su corazón a Dios para que hiciera algo con Almolonga. Hoy en día Almolonga, ¿saben lo que es? Es una tierra llamada, una tierra de milagros, porque más del 90% de sus habitantes son cristianos. Dios sanó el corazón y la nación simplemente cuando hubieron a un hombre, o que hubieron un grupo de hombres que decidieron creerle a Dios y buscar su rostro, buscar su corazón. Comenzaron a transformarse las familias, los jóvenes, los hombres, las mujeres. Dios transformó y tocó de tal manera que cosas milagrosas comenzaron a pasar. Y hoy día les he venido a traer algunas imágenes. Ayúdenme, chicos, pero orden, por favor. Miren, tanto fue lo que Dios comenzó a hacer que las frutas, los vegetales comenzaron a crecer. Gigantes. Y esto me hizo recordar un poco a cuando Moisés envía espinas para ver cómo está Canaán, y dice que cuando fueron a ver la tierra sacaron un racimo de uvas entre dos. Un racimo, hermanos, lo agarramos con una manita, 2 dedos, ¿no? Pero las frutas eran gigantes, eran enormes, y se comenzó a cumplir en este lugar. Entonces siguen, a ver, quiero que miren otras. Miren el tamaño de esa sandía. ¿Esto qué es? ¿Es repollo, ¿no? Ya. El repollo, digo pastor porque pastor cocina, pues, ¿no? Si le preguntaba a mi hermana, quizás no me decía, ¿no? A ver, sigue otra imagen, por favor. Miren el tamaño. He visto un plátano, hermanos, que mostraban, y no eran plátanos de isla, eran plátanos normales. Pero Dios había bendecido, había sanado ese lugar. Imagínense, más del 90% de personas cristianas. Hoy en día está pasando, quizá las estadísticas han mejorado, puede ser mucho más. A ver, Luismi, las cárceles, les cuento, hermanos, no existen. Todas las cárceles cerraron, y las cárceles se han vuelto inclusive lugares donde se predica el evangelio. Puedes ver iglesias por todo lugar, como en este caso, la iglesia de Betania, ¿no? Y encuentras iglesias por diferentes lugares. Sigue, Luismi, o quien esté. Y miren, así es un domingo en Almolonga. La gente sale a diferentes lugares a buscar y escuchar la palabra de Dios. Se paran en plazas, y es una nación que Dios ha bendecido. Y es una imagen de lo que Dios quiere hacer también con Arequipa y con el Perú. ¿Lo crees? ¿Quieren esto? ¿Quieren esto, hermanos? No, pastor, ¿para qué? Estoy feliz en mi casa. No, hermano, es el deseo de mi corazón. Porque estamos cansados de ver noticieros donde matan a un hijo, matan a otro, golpean a una mujer. ¿Acaso no están cansados de eso? ¿Acaso cuando te levantas a veces viene el temor de saber si es que algo va a pasar con una muchacha, con tu hija, con una compañera? Solo ayer no me escuché 2 noticias que ayer habían secuestrado a 2 muchachas. Solo ayer, en Arequipa, 2. Y uno entra, no, regresa temprano, hija, pero ¿qué pasaría si una nación, si una ciudad gira su corazón hacia Dios? Cosas así pueden pasar. Y yo quiero y deseo con todo mi corazón de que esto pase. Pero ¿saben cuándo empieza? Vamos a repetir lo que dice Crónicas. Cuando un pueblo se humilla, ora y busca a Dios. Todo empieza desde casa. Si el papá toma su lugar, y escúchame, hombres, y oras con tus hijos, con tu esposa, buscas a Dios, Dios puede sanar, restaurar tu hogar, y de ahí va a crecer a tu ciudad, y esto se va a extender hasta nuestra nación. Pero necesitamos de gente que comience a hacerlo. Y es algo que Dios hablaba a mi corazón. Queremos que Dios haga esto. La pregunta es, ¿pero tú te quieres dejar trabajar con Dios? ¿Te vas a dejar que Dios transforme tu corazón? Yo creo que sí. ¿Quieren eso o no? Yo sí deseo, por mis hijos, por mi generación. Porque no siempre vamos a estar con nuestros hijos, amados hermanos. Va a haber un momento en donde ellos van a estar solos, no vamos a poder cuidarlos, quizás vamos a partir de acá. Y la pregunta es, ¿qué quedará en su corazón de ellos? ¿Estará Dios o estará el dinero?
¿O estará, claro, que busquen el dinero, ¿no? O que busquen quizá un enamorado u otro que sea su Dios en su corazón, pero Jesucristo no estará en su corazón? Esa es la pregunta. ¿O estará? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Parece muy largo el tiempo que vamos a estar con ellos, pero es muy corto, hermanos. Muy corto. Mira, mi hijo ya tiene 6 años. Va a cumplir 7 el siguiente. Yo digo una parte, cuando era pequeñito yo decía que crezca rápido. No, pero ahora digo que no crezca, ¿no? Y mi hijo dijo, yo quiero crecer, me gustaría tenerlos a esa edad, ¿no? Ahora entiendo a mi mamá cuando decía, me gustaría tenerlos de pequeño, cuando tenían 7. Y la verdad que sí, ¿no? Y no era porque no le obedecíamos, sino porque es la etapa más tierna, creo, de tener a nuestros hijos, donde podemos disfrutarlos, donde podemos gozar de su inocencia y demás cosas. Después, cuando es más grande, es más difícil. Por eso creo que es tiempo de trabajar con ellos. Entonces, hoy en día no hay cárceles, hermanos. Sus cosechas, ¿sabe cuántas cosechas tienen al año? 8 cosechas al año. Cómo Dios ha bendecido. Mientras acá estamos sufriendo con 2 cosechas en algunos, 1 cosecha, 3, 4, pero Dios sana. Y cuando sana la nación, sana la tierra también. Sana el lugar donde tú estás, tu trabajo, tu empresa, cuando hacemos lo que dice la palabra de Dios. Los bares, como les dije, han desaparecido. Y inclusive algo que me gustó es que el nombre de las calles las han cambiado. Si decían por ahí, por ejemplo, Miguel Grau, no es Miguel Grau, hermanos, le quitaron el héroe y le pusieron San Mateo. Y así, Bolognesi, chao, estamos, ¿no?, entre héroes acá, pero le pusieron nombres de personajes de la Biblia. Han comenzado a cambiar porque han visto que Dios es el único que podía hacerlo. Y como punto número 3, porque quiero terminar ya con esto, es cuando ocurre esto, hermanos, cuando nos humillamos, cuando oramos y buscamos a Dios, Dios dice, sanará nuestra tierra. Yo no sé lo que estés pasando en tu hogar, pero Dios puede sanarlo, hermanos. Dios puede hacer algo con tu esposa, con tu vida, con aquella enfermedad. Solamente busca a Dios. Mira lo que dice el Salmo 33, 12. Acompáñame a ese Salmo, Salmo 33, 12. Me gusta esta cita bíblica. Dice, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Vamos a leerlo juntos, ¿ya? 3, para que no te me duermas. A ver, 1, 2 y 3. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Dichosos. Hermanos, somos dichosos porque Dios te eligió a ti y a mí para hacer de esta nación bendecida. Cuando Dios llamó a los hombres, los llamó con un propósito. Si tú has nacido en esa nación, Dios te ha llamado con un propósito para que hagas algo, para que seas luz en ese lugar donde tienes que estar. Entonces tú tienes que ser una persona de autoridad y de influencia para que eso ocurra. Mira los personajes de la Biblia. ¿Cómo fue Daniel? ¿No? ¿Has visto cómo Dios lo utilizó? ¿Y a dónde lo llevó para que pudiera hacer cambios y hacer cosas? Mira a David, mira a Abraham, Isaac, Jacob. Cuando Dios llama, te llama con un propósito y Dios te respalda. Si Dios ha puesto en tu corazón el tema del deporte, pues métete bien y honra a Dios con eso. Si Dios te ha puesto algo en tu corazón con respecto a la política, pues métete bien y trabaja bien, honestamente, y Dios te va a bendecir. Yo escuchaba hace poco que decía un hombre, yo no me quiero meter a la política porque puede correr riesgo a mi familia, ¿no? A veces hay gente mala que quiere hacer algo. Hermano, si Dios te manda a hacer, tranquilo, Dios va a ser tu escudo y no va a dejar que nada malo ocurra porque Él te está llevando. Cuando Jesús dijo, vamos al otro lado, se levantó una tormenta. Y Jesús, escúchame, no iba a permitir que te murieras cuando Él dijo que iban a ir al otro lado. Iban a pasar, sí o sí. Si Dios te ha llamado a un lugar fuerte de autoridad, vas a llegar y Dios te va a bendecir y Dios te va a proteger. Solamente te pido que no te olvides de Dios ni de sus mandamientos. ¿Ok? Sí, dale fuerte si quieres, dale. Adiós. Yo creo que Dios ama mucho al Perú, ¿sí o no? Yo veo que Dios está sanando cada vez nuestra tierra, ¿sí o no? Y me gustaría por un momento, hermanos, que cada uno de ustedes, en verdad, tome su lugar donde Dios lo ha puesto. Pastor, yo estoy como profesor en un colegio, toma tu lugar. Influencia. Y vas a ver cómo Dios puede transformar ese colegio, ese lugar.
Y no es por ti, hermanos, es porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Porque si nos vemos nosotros por nuestros propios medios, no tenemos nada bueno. Más hemos malogrado muchas cosas en nuestra vida. Si algo tendría que pasar en el lugar donde tú estás, es que tendría que haber siempre crecimiento, porque Dios es el que hace el crecimiento. Él nos haría crecer. ¿Verdad? Quiero mostrarte un video. Y este video es el día en que Nayib Bukele toma la presidencia en El Salvador. Y me gustan mucho las palabras, porque él invitó a Dante Gebel para que pudiera orar ese momento por él. Quiero que me den este video, pero que presten atención mucho a las palabras que Dante Gebel hace por El Salvador. Padre nuestro, te agradecemos hoy por el privilegio de venir a tu presencia en esta histórica y solemne reunión. Tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y reconocemos en esta ocasión histórica que El Salvador es una nación bajo la bendición de Dios. Nos dijiste, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy el mundo entero está observando a El Salvador en esta nueva temporada. Durante mucho tiempo en América Latina hemos descuidado la palabra de Dios y hoy recordamos sus palabras. Si mi pueblo, El Salvador, se humilla y ora, busca mi rostro, sale de sus caminos malos, yo escucharé del cielo y sanaré su tierra. Es por esa razón que hoy no solo oramos por El Salvador, sino por toda la región. Y reconocemos en la soberanía divina que Dios permitió que Nayib Bukele guíe a esta nación en esta hora trascendental de la historia. Te rogamos, Padre, que Él tenga tu guía, tu poder divino diariamente. Las cargas que Él tendrá serán abrumadoras. El presidente necesita, Señor, que tú lo ayudes como ningún hombre lo ha necesitado jamás en este pueblo. Protégelo del peligro físico. Dale salud. Y en los momentos solitarios de decisión, concédele un valor inflexible para hacerlo moralmente correcto. Dale una mente clara, un corazón cálido, esa compasión que nos mostró por los ciudadanos en necesidad física, moral y espiritual. Así que hoy pedimos la bendición para el presidente, su esposa, la bebé que viene en camino. Oramos por el vicepresidente, miembros del gabinete, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo, para que todos los que sean responsables de esta nación tengan la bendición de Dios. Dios eterno, consagramos y bendecimos a Nayib Bukele, a la presidencia de El Salvador, con la seguridad de que de esta hora tendrá tu presencia y el poder de tu Hijo que dijo, nunca te desampararé ni te dejaré. Bendice a todo el equipo para llevar a América Latina al amanecer de un nuevo día, con una confianza renovada en Dios, que lo llevará a la paz, la justicia y la prosperidad. Padre, tú conoces los desafíos que el presidente enfrentará. Dale calma en medio de la agitación, tranquilidad en momentos de desaliento y tu presencia siempre. Oramos por su familia, pedimos protección, asignamos ángeles sobre todo su equipo y a través de la gestión que renueve toda la visión de América Latina, restaura la fe, reaviva el deseo de amar y de tener una nueva política en toda la región. Te lo pedimos humildemente en el nombre del Príncipe de Paz que derramó su sangre en la cruz para que tengamos vida eterna. Y ahora, República del Salvador, te bendigo con la bendición de Deuteronomio 28. El Salvador, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar los mandamientos, Jehová te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti las bendiciones, y te alcanzarán, El Salvador, si oyes la voz de Dios. Bendito serás en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, El Salvador, y el fruto de tu tierra. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y tu salir. Dios derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino te vendrá a hacer mal, por 7 se tendrán que ir.
Él bendecirá tus graneros y sobre todo aquello que cualquier salvadoreño ponga su mano, Él te bendecirá. Abrirá Dios tesoros en el cielo para enviar la lluvia a su tierra, para bendecir la obra de tus manos. Dios te pondrá a El Salvador por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no por debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Amén y amén. Que así sea hecho, República del Salvador, nación bendecida por Dios. Buenas tardes. Ahora le toca al Perú, ¿verdad? ¿Cuántos quieren eso? Yo sí, lo deseo con todo mi corazón. De que se acabe esto, pero todo empieza como dice Crónicas. Si mi pueblo, ustedes hermanos, que conocen a Jesús, se humilla, ora, busque el rostro del Señor. Entonces se dice que Él perdonará sus pecados y que sanará la tierra. Yo deseo eso con todo mi corazón. Por nuestros hijos, por la generación que viene, ¿verdad? Porque van a pasar unos 50 años y quizá no estemos acá, muchos de nosotros. ¿Y qué le dejaremos a nuestros hijos? Dejémosle un buen país. Yo creo que Pastor Jorge no me acuerdo de quién lo tomó, pero me gustó esa frase. Nosotros quizá no tenemos la culpa, ¿no?, del país que nos dejaron, pero sí tendremos la responsabilidad del país que vamos a dejarle a la siguiente generación. Entonces no nos limpiemos las manos. Recuerda que la Biblia dice que Él nos ha entregado por administración varias cosas. ¿Qué tienes que el Señor te ha entregado? No solo tu familia, el trabajo que tienes, la casa que tienes, el coche que tienes, lo que conoces, para poder usarlo sabiamente y que otras personas también puedan conocer a Jesús. Pero a veces estamos tan enfocados en acumular y en acumular que nos puede pasar lo de este hombre rico, ¿no? Que acumuló tanto que Jesús cuenta y le dijo, pero qué necio eres, ¿no? Hoy día pasa por ti la muerte. ¿Y qué hiciste con todo aquello que sabías? Entonces vivamos cada día, hermanos, amada familia, obedeciendo, buscando a Dios y cumpliendo el propósito por el cual estamos aquí. No solamente estás acá para servir, estás acá para cumplir el llamado que Dios te ha dado como rey o como sacerdote. Así que quiero terminar con algo, y es algo que Dios ponía en mi corazón. Lo hice también en el segundo servicio. Es que creo que es tiempo de pedirle perdón a Dios porque quizás has dejado de orar, has dejado de buscarle, y arrepentirnos, y dice, y convertidos, ¿no? Ser un cristiano auténtico, real, que la gente pueda notar a Jesús a través de nosotros. Y después vamos a terminar orando por nuestra nación. Ponte de pie.